Los podcasts de Protagonistas, un canal producido y patrocinado por Intelivoz. La originalidad de vivir la historia. En un entorno en el que el debate sobre poder, economía, entidades nacionales y civilización está saturado de lugares comunes, he propuesto una forma diversa de pensar el pasado, no como un conjunto de fechas o datos, sino como conversaciones hipotéticas, pero hondamente fundamentadas, con figuras que han marcado el rumbo de nuestra evolución. Mi serie de entrevistas, Entrevista a Aristóteles, Lid 2023, Entrevista a Stalin, Colima 2024 y Entrevista a Simón Bolívar, Colima 2025, recurre a la ficción ensayística para plantear preguntas profundas sobre la lógica de la acción humana y el porqué de los engranajes del mundo contemporáneo. Estas obras presentan biografías que inducen a revisar las raíces de nuestras ideas y usanzas. Aportan cimientos sólidos frente a quienes optan por almogabarear en los campos yermos de la ignorancia y el resentimiento. Entrevista a Aristóteles. Filosofía para líderes y pensadores. En Entrevista a Aristóteles pongo en contacto al lector con uno de los pilares del pensamiento occidental. Más allá de una biografía tradicional, el libro aborda cómo ideas que surgieron hace 2400 años sobre virtud, ética, política, amistad, economía o felicidad siguen siendo cruciales para quienes lideran, emprenden o simplemente habitan en sociedades complejas. La fuerza del libro reside en acercar la filosofía clásica a la vida moderna, explicar cómo categorías como la prudencia, pronesis, o la justicia no son restos arqueológicos, sino herramientas para interpretar y resolver con acierto dilemas actuales. Entrevista a Stalin. Poder, ideología y las cicatrices del siglo XX. La lógica de un dictador es otro ejercicio arriesgado. Proporciono voz a uno de los dirigentes más atroces y controvertidos. No busco glorificarlo ni menospreciarlo. Intento calar en cómo Stalin pensaba y justificaba sus decisiones, para explorar en profundidad la lógica de una imposición abusiva y arbitraria, valga la redundancia, que marcó de manera traumática y sanguinaria el siglo XX. Leer este texto es descender a las raíces de la autocracia, del culto a la personalidad y de las perversas fuerzas que modelaron hasta la Guerra Fría. La obra ofrece razonamientos para interpretar fenómenos contemporáneos, desde el autoritarismo hasta las graves tiesuras entre Estado, sociedad y libertad de expresión. Al cabo, la lógica del Leviatán. Entrevista a Simón Bolívar, héroe, traidor y espejo de mentises actuales. Bolívar es una figura desbordante de contradicciones, libertador para algunos, traidor para otros, con un sueño de unidad que terminó en fragmentación. Entrevista a Simón Bolívar explora al hombre, al mito y las tracciones políticas que persisten en América Latina. En el fondo, la brecha entre un utópico ethos fundacional y realidades institucionales, el legado de la independencia y sus sombras. Con la voz de Bolívar, el libro empuja a recapacitar sobre cómo los ideales de emancipación, república y soberanía que surgieron en el siglo XIX siguen alimentando debates en el XXI, desde demandas de justicia social hasta discusiones sobre el papel del Estado, y cómo las reivindicaciones de perdones responden más a la búsqueda de adarves para las propias carencias directivas que a la realidad de los sucesos.
En los tres casos, pretendo conectar pasado y presente. No empleo la historia como mero recuerdo, sino como instrumento para calar en las dinámicas coetáneas de autoridad, integridad y liderazgo. Transformar figuras en interlocutores. Al presentar las biografías como entrevistas, estimulo al lector a interrogar ideas y decisiones sin limitarse a absorber datos. Desafío prejuicios. Cada texto pone al lector frente a dilemas: moral, violencia, liderazgo, mitos nacionales, que resuenan en los debates públicos vigentes. Estas obras y otras que están, Dios mediante, en camino conforman un proyecto intelectual que transforma a figuras clásicas, dictadores o hipotéticos libertadores en espejos críticos de nuestra época. Leerlas es, más allá de entender a sus protagonistas, penetrar en el legado de los grandes pensadores y actores históricos en los desafíos del presente. Resulta inviable entender la agresión de Rusia a Ucrania sin desentrañar las entretelas de la contradictoria e interesada lógica de Stalin. No es posible comprender las coordenadas actuales de Hispanoamérica ignorando la verdadera especulación de Bolívar. Desconocer a Aristóteles implica cojear metafísicamente. Soy Javier Fernández Aguado, socio director de Mind Value, director de investigación de EUCIM, pensador, conferenciante y consultor internacional. Algunos me consideran uno de los referentes del management en lengua española. Quizá esta afirmación se fundamente en los más de 70 libros que tengo publicados o en los varios galardones recibidos en distintos países. Los podcasts de Protagonistas, un canal producido y patrocinado por Intelivoz.